Se lleva unos kilómetros, pero no es calcular. No, ¿olvidaste ya? A ver, ¿qué más has hecho? ¿Qué tienes ahí preparado? Ya te oí, como llamaste. Posible de salida, siempre y cuando siempre en invierno nosotros dependemos de salidas para hacer entradas, entonces estamos evaluando que si había que cambiar el cambio en defensa o introducir en el ataque, al final decidimos pensar en cosas y dos líneas y decidimos que Ricardo se queda. Se le llegó a decir a los responsables, Sí. pues no te quedas. Se le dijo que estamos esperando la posibilidad de introducir un cambio de defensa y que si es así, podemos salir siempre abierto a cualquier diálogo, pero Para decidir toda la acción por el apoyo en institucional, presidente, ¿qué tal es la decisión de la Fundación de liderar la meta del club? ¿Tranquilo, contento? es que no puede ser de otra manera. Los que estén ni tranquilos ni contentos, es lo que debe ser. Es que no puede ser de otra manera.
a trabajar para que todavía es pronto para dar información, que se informó, pero yo creo que esta semana o la próxima semana ya habrá más información, pero ya he dicho aquí que lo que se ha conseguido no se ha conseguido nada más que propietarios sean que decida el futuro del país de Madrid, nada más. En Valencia, ¿qué se le dice respecto a todo el institucional, al todo el cambio prácticamente de la tecnología en concreto? ¿Qué le dice el aficionado? El aficionado es soberano, ¿no? La gente no puede tener un por su opción, por su ciclo, ni por su patrimonio. Gracias, presidente. Celebramos una primera temporada de la cual se hizo la secretaria del presidente de Valencia con muchos movimientos y con eso que dio ganas de su primer últimamente se le planteó la posibilidad de que algunos salía y después hubo que rectificar y ese Ricardo Costa con ideas en el equipo. Alexis Sánchez para el Fútbol Club Barcelona. Por el contrario, Roberto Rodríguez por este segundo periodo la presencia de proporcionada de euros casualmente para la cantidad que invierte el inicios a la y luego lo que ya me coincide que ya más sepa muchas líneas y si ves otra persona tampoco sería mucho que lleva el control de es que ya te digo que es que yo voy a estar como a él si viene porque de verdad tiene la capacidad de poner el campo como si fuera el cambio Ricardo Costa,
primeros minutos de la segunda parte, cuando viene todo lo contrario de lo que viene para arriba, y se encuentra el Valencia, se pasa la cantidad de Ubí hacia Barragán, buen centro, extraño, aquí vemos se la dona él y se Víctor que había estado media salida se estira su cargador pero no puede impedir que el para de momento me dio la vuelta porque había quedado muchísimo tiempo de partido y casi lo mejor de todo la reacción que tenía el campo a la de la suerte con el despertar tras este comienzo de ese partido por el cual parece que se había quedado casi 50% del espíritu del equipo en el vestuario. es muy difícil y vamos, doy 5 minutos para que salga calentada de uno ya del pase ya de marca perdido y del valor y donde tiene que reaccionar con prontitud y esos décimas de segundo pues también son importantes. Hasta el momento el partido raro, pero el de la primera vuelta también fue bastante extraño. El Barcelona es el del Postiga, pasamos que es Leo Messi, remate, pierna derecha, con la saque de esquina. Es muy bueno. Y sorprende al brasileño. Un saque de esquina. Lanzado directo al área, saltaba al libre de Porca de Náutica. Ricardo Costa. Alcance. Que ha podido hacer daño. Si la banda mientras Julio Balón Romeo Carlos Valenciano Móbrega se pasa del fotografía y todo el segundo punto de Valencia y Alves entra Alves contra el arquero y ha ganado el panorama Tenía que haber expulsado, sí. Pero es que está hablando aquí, el con el pez que tiene ahí, el otro. Que tengáis cojones, hablar de pez con el pez. Xavi
Una imagen que se ha podido ver claramente como el lista calentando también aplaudía, muy bien, lo contaba, Llega la línea de fotos, entra atrás, el manifiesto que acompaña vuelve a ser el líder que llega a la línea de fotos, pasa atrás,
Sí, con otro guión un poco diferente, pero todo acompañado de el último año, ¿no? O sea, las que están pasando. Y un Romeo que parecía como que va a ser difícil un estímulo, una motivación y probablemente haya sido ese gol. Cuando le llega el penalti, no volver a caer, ¿no? Bien, y se ha puesto nuevamente en el marcador que sigue con la confianza y como tú decías, todavía lo que podía hacer. Ha salido solo de la noche, existe esta temporada todas las competiciones Ricardo Costa dirigir el balón hacia Barrera, viene de cabeza Barrera, desde el pase de Busquets, Pedro, Jordi Alba, Busquets, Saúl, sabe los problemas que está generando el partido, ha seguido vivo y no solo vivo, ahora ya ha dado un paso más. Podemos un cambio radical en el partido, mucho más pasado en el descanso, porque realmente bien
Permitirse el saque de esa falta del tercer gol. Y por el cambiado, pero también esa sensación de que el Barça está muy arriba aquí, está con la intensidad del primer tiempo, no presiona arriba y se ve obligado a retrasar sus posiciones porque lo es que cuando toca significa que irá para salir. Sabiendo aprovechar la Atlas, la derecha con Fernando para llevar a ganar la visión del juego. Vidal y Parejo. Gabriel Mancerano. Mancerano que ahí su límite no juega con Cargales. La pista generalmente no es un buen está asumiendo cada jugador el rol que tiene que desarrollar. Sigue igualado el suyo. Fíjate lo cómodo que está la gente tocando. Esta situación en la primera mitad se va a ver a lo largo de 40 aproximadamente. El segundo tiempo es desarrollado bastante la pelota. ¿Qué le pasa? Aprovechar la segunda Messi. Espera dentro de medio. Pero no. Sí, la última portería. Y con 10. Y
Valores y el resto pongo históricamente en el sin problema Ricardo Costa, luego saca el pelotazo para adelante Ricardo Costa. Sí, señor. Para sacar algo limpio de su visita de Alonso, muy reales. Busquets. Cuando yo vi al Madrid en el local ahí metidos, pero como puta, Pedro. Hacer como el Madrid, luego el Potenga le importa y... no hace con el Madrid, no hace con el puesto. Pelota con el pecho, está habilitando Derek Manguera. Claro que una pelota caminada. Toca como puede Víctor Valdés. Superando la línea del fondo. La meta es un equipo distinto de la primera mitad. Intenta realizarse el conjunto de máquina. Roma y la busca que juega y pasa sobre Leo Messi. Extraño, muchas veces se pasan muchos partidos. El cambio de Valencia. que venga con calma una de los últimos recuerdos que compró cuando le llegaban muchísimas progresiones y en este segundo tiempo estoy dando atención a cada equipo. Eduardo Vargas, que fue una aspiración muy prolongada de tiempo por parte del Valencia, al final se completó su incorporación al conjunto Che, futbolista chileno, que compañero de selección, de tiempo en que existe una pelota y que se cruzó de Manchester de por medio, para que incorporado Eduardo Vargas. Sergio Busquets. Alves, siempre un recurso incansable por la banda derecha. Bianchi, dando de una forma más implicada en la segunda mitad a Juan Bernat, en forma de Alves. Alexis. Y le van escondiendo el balón a Busquets, saca el centro, se mueve por delante, y está que deja la pelota a Alexis. Junto a Alexis Sánchez. Está en la misma sintonía que Messi, aunque el Barça vuelve a hacer el esférico.
perfectamente ordenado su esquema defensivo. Y esta lo devuelve la pelota en esta. Messi comprometida. Vargas, el sol contra el mundo. Aguanta el chileno, el no que toca, inteligente ahí. Eduardo Vargas. Opción Cebulín. Y con Dani Parejo. ¿Qué pasa? Va a jugar con 9, va a meter a Alexis, Pedro a la derecha, en la izquierda Alexis de 9, Messi por detrás. Por lo tanto se puede romper mucho más el equipo. No pierda la pelota arriba porque va más gente en primera línea de la guardia. El equipo latino quiere despertarme a la pesadilla en la que se ha metido la segunda mitad. Con Jordi Alba. A recuperar algunos. Parece que vaya muy caro. Precisamente en una plaza sencilla. Ramón Sánchez Pizjuán de el Avanzan aquí. Puesto Miami, tiene 5 hombres en Valencia esperando el centro del jugador argentino goleador en el día de hoy. Arregla el nombre del Barça, es Cristian Tello, la pelota de Miami, muy cerrado. Donde en su propio juego, ¿qué corre? El balón que metió Miami. A punto de entrar en su propio marco. Natural de Valencia no hace nada porque las cosas sean rápidas. Dani Parejo, y Juan Antonio Pizzi, que se veía medio campo, no, se metía en el rectángulo del juego. Dani Parejo, despejado por Dani Alves, llega desde atrás, peculiar de otro jugador del Barça, y la pelota Parejo centra, y ahora, directamente del mundo de Andrés Iniesta.
campo y juego, le hago un balón de balón, y ahí que fue imprecisa esa devolución. Física, totalmente, creo que los segundos finales a más. Porque avanza desde la grada. Sí, la gente intenta animar, pero el equipo debe reaccionar. Dani Alves, Messi, que tira del Barça, que vuelve el juego hacia la posición de Pedro, en el centro, se equilibra, marcando Jeremy Montiel, siendo un tiro fuerte, el 4 del Valencia, según ha ido avanzando el partido. De la lógicamente, porque tiene más confianza. Alexis, Messi, buscando soluciones ante Alves, espíritu militar de Alves, el colegiado, más allá de la Real, estamos en el minuto 36. Camp Nou, ruido de los avanza que se interviene, se que expresa no hay que todo el saído del fútbol de Barcelona, que ven que Valencia sigue manteniendo la ventaja en el marcador que sigue poniéndose por 2 goles a 3. Se acaba Real. Fondo, sin peligro alguno. Como el equipo tiene la sensación de que está bien. Bernat. Vio Romeo de Parejo. Parejo que sigue haciendo lo que necesita su equipo de momento. Y Bernat va a probar la continuación. Bernat se ganó. Dos hombres del Valencia ha sido esperando la pelota. Esos hombres de Peuli. Fianti que se quedó allí dentro de piernas y consiguió perdió el balón. No se le monta. Pegó el balón Barragán, la pelota sale suelta y hay penalti del Barça que recuerda el tiro de Vegas por expulsión de Jordi Alba, doble amarilla. Vargas, Parejo, y otro Romeo. Cambia el juego, y de nuevo cambia el juego. Se le dio a Alexis, falta. Están reviviendo seguridad, confianza, todo eso preparado, la presión previa que tiene Valencia al fútbol de Barcelona. Muy afuera y que parece que estaban los dos perfectos asistiendo a lo que de momento es una pelota del Barça. Además, había 3 jugadores de Valencia esperando el balón y una defensa de cada deshincha del fútbol de Barcelona. Esto de Parejo indicando dónde va a poner la pelota en el corazón del área. Y se le mueve cabeza Javi Fuego. No ha salido esa pelota, le pide Parejo. Vargas, de vuelta a Parejo, se lanza su revista. Saque de esquina una vez más para el Valencia. Segundo periodo de Gianni, la forma de
crisis apunteando del señor estamos por el señor automática. Si no van a ser Messi Busquets, Sergio Busquets, Cristian Bello, que ha salido con presión de conseguido los centros en peligro. Valencia sigue defendiendo de forma muy segura, respaldemos de dos veces de la bola. Y para finalizar el siguiente cambio, se marcha Piatti para que entre Cartagena. Y como antes veíamos en las imágenes, Jordi Alba ha regresado a la zona del vestuario, presentando la grada junto con los convocados para seguir el final del partido, para seguir el intento de su equipo, como menos rescatar un punto de este juego. Serrano y que paramos por ahí, Estamos inconscientes de que están partiendo de 4 minutos y hay que arriesgar mucho más. Dani Alves, Messi, espera el Barça, Leo Messi, que pone la revista de Roberto Messi.
Seguro que vamos a cargar alguna más. Que yo creo que
Espera, ve. Gracias.